Muy bien. Ahora veamos el propósito de la creación del hombre. Al pie de la página 11. El propósito se encuentra en Dios, no en el hombre. Es importante tener esto en cuenta. Normalmente esto no es un problema para nosotros. Sin embargo, cuando uno está hablando con la gente que tiene poco o nada de conocimiento de las escrituras, parece que la vida y el mundo y todo gira alrededor de ellos mismos. ¿Me explico? Y si uno chupa algo de la psicología moderna, entonces siempre es la idea de que uno tiene que buscar su propósito y mirar adentro y todo el contrario de lo que las escrituras dicen. Mírenlos todos a Jeremías 18 conmigo. Jeremías 18, versos 1 a 6. Es la parábola en cierto sentido del alfarero y el barro. No sé quién leyó la última vez, ¿alguien se acuerda? Si no, volveremos al principio con Matías Bo. Me toca a mí, me parece. Ok. Había leído. Dale, Matías. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te hará oír mis palabras, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y le hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. O sea, él puede hacer lo que él quiere. Él es el creador. Colosenses 1:16, Cristian. Sí, pastor, ahí lo leo. Dice, porque en 1:16, ¿no? Sí. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Okay. Fíjense en las frases preposicionales aquí. Comienza el versículo diciendo que todas las cosas fueron creadas en él y al final y fue creado por medio de él y para él, refiriéndose específicamente a Jesucristo, que participó tanto como el Espíritu Santo como con el Padre en la creación de todas las cosas. Fueron creadas en él, por medio de él y para él, no para el hombre. El hombre fue creado para Dios. También, punto B, el propósito de Dios en la creación del hombre se encuentra en la voluntad de Dios. Efesios 1:11, Mauricio. Y luego Matías Rodríguez, Apocalipsis 4:11. Efesios 1:11. Sí, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ok. Hace toda la cosa según el designio de su voluntad. Y Apocalipsis 4:11, Matías Rodríguez. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y el propósito se encuentra también en la gloria de Dios.
Matías Bo, Isaías 43:7 y Cristian, Efesios 1, los versículos 4 al 6, 12 y 14. Pero fíjense en Isaías 43:7, porque este es otro versículo que deberían aprender de memoria, si ya no lo saben. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria mía los he creado. Lo formé, los hice. Entonces, fuimos creados para la gloria de Dios. Aprendan de memoria, anótenlo y ténganlo. Esto también. Y Cristian, Efesios, los versículos allí en Efesios 1. Ok. 4 al 6 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Después, ¿cuál más? Verso 12. Versículo 12. Sí. Okay. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. 14. Y luego el 14, Hablando del Espíritu Santo. que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Vieron la frase que se repitió 3 veces allí? Alabanza de su gloria. Para alabanza de la gloria, de su gracia, para alabanza de su gloria. Entonces el propósito se encuentra en Dios, se encuentra en la voluntad de Dios, se encuentra en su gloria y se encuentra, punto D, en Dios dando a conocer sus atributos. Ya leímos Efesios 2, 4 al 7 y Apocalipsis 4, 11. Miren a Romanos 9, versos 22 al 24. Romanos 9, 22 al 24. Mauricio. Sí, ahí leo, pastor. El versículo 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, otra vez esa figura, Dios el alfarero, nosotros el barro. Ahora 22 a 24. Sí. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorio las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Okay. Para hacer notorias o notorio su poder y hacer notoria la riqueza de su gloria. Yo dije que habíamos leído Efesios, yo me equivoqué, Efesios 2, no 1. Veamos esto todos. Efesios 2, versículo 4 al 7. Después de describirnos en cuanto a nuestro estado pecaminoso en los versículos 1 a 3, luego Efesios 2, 4 a 7 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora miren, verso 7, para, esto explica el propósito,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tanto la creación de nosotros como la salvación de nosotros, Dios lo hace para desplegar, mostrar y dar a conocer algo de Él, sus atributos. Romano 9, su poder, la riqueza de su gracia. Acá Efesios 12, riqueza de su gracia. Es el propósito de la creación de Dios, del hombre, perdón. Se encuentra en Dios, se encuentra en su voluntad, su gloria y en dar a conocer sus atributos. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? Espero que no se haya pinchado el globo de nadie. A estas alturas, para participar en el seminario, ya deben conocer bastante de las escrituras y entender que nosotros no fuimos para nosotros. Dios no vive para nosotros, nosotros vivimos para Él. Él no nos creó porque sintió la necesidad de nosotros, sino nosotros tenemos necesidad de Él, como Él es nuestro creador. ¿Alguna pregunta o comentario? Muy bien, vamos a la página 12 y consideramos el estado original del hombre. Vamos a ver el estado moral y la capacidad mental, el señorío y las responsabilidades y la dieta también. Los argentinos somos resultado de la caída, no de la creación original. ¿Sabían eso, no? Por el asado. Por el asado, por la carne argentina. Es que... Ok. El estado original. Primeramente, el estado moral del hombre. Cuando hablamos de cómo fueron creados Adán y Eva, esto vamos a ver más allá en la caída. Pero ¿qué es el término que usamos para hablar de Adán y Eva en su estado moral? ¿Qué usamos comúnmente? Inocencia. Ok, ahí es normal lo que sea, se lo llamamos, ¿no? Sin embargo, número uno, no fue un estado de neutralidad moral. Eso querría decir que no era pecaminoso ni santo sin ninguna tendencia positiva ni negativa. No, no eran neutros. Adán y Eva, ellos fueron creados en un estado de santidad positiva. Santidad positiva. O sea, quiere decir que Adán fue creado con un conocimiento verdadero de Dios, un conocimiento de una justicia propia, original, y una santidad propia. Cuando digo Adán, también eso se refiere a Eva. Entonces vamos allí a Génesis capítulo 1 y veamos esto. Adán fue primero creado a la imagen de Dios. ¿A quién le toca? Génesis 1, 26, 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Okay. Matías 2, capítulo 2, versículo 7.
Sí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz alientos de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Ok? Y según Génesis 1:31, Adán fue creado bueno en gran manera. O sea, todo fue descrito con esa frase. Todo fue bueno en gran manera. Y en Eclesiastés 7, versículo 29, leemos, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces Adán fue hecho recto y Dios hizo que Adán fuese responsable, moralmente responsable. Génesis 2, versos 16 y 17. Cristian. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok. Entonces, esto ya fue, por un lado, una prueba. Por otro lado, a lo largo de los años iba a ser una afirmación y confirmación de su naturaleza santa, que luego era para llegar a ser un carácter santo. Ahora, veamos eso primero. Adán tuvo una naturaleza santa en contraste con el carácter santo. Y decimos esto porque Adán, punto A, tuvo una naturaleza santa debido a su creación por el Dios Santo. Por el Dios Santo. Y la santidad es más que la inocencia. Y una naturaleza santa es una tendencia inherente para hacer lo recto y bueno. Es una disposición pura y moral. Por otro lado, punto B, un carácter santo es una tendencia adquirida. Una tendencia adquirida para hacer lo recto y bueno. Una naturaleza santa es una tendencia inherente, innata, parte de lo que uno es. Pero el carácter santo es una tendencia adquirida para hacer lo recto y bueno. Se adquiere un carácter santo por medio de la experiencia moral, por ejercitar la capacidad de tomar decisiones correctas y rectas al enfrentarse con distintas opciones morales. Y por lo tanto también decimos punto 6 que Adán tuvo lo que se puede llamar una santidad humana no confirmada. Él tuvo una pureza moral y tendencia moral no probada o comprobada. Fue probada cuando Satanás en la serpiente habló con Eva, ella comió y luego Adán con ella. Ahí fue probada. Si hubieran rechazado la oferta, la mentira, las dudas, las palabras de la serpiente en ese momento, su pureza moral y tendencia moral hubiera sido comprobada y hubieran adquirido un carácter santo
y hubieran vivido vidas inmortales, carácter santo, ¿cómo serán nuestras vidas en el reino milenial y luego en la eternidad? Sin embargo, tuvo una naturaleza santa, pero aún antes de la caída no tuvo un carácter santo. Y ese es el estado moral original del hombre. Ahora una pregunta aparte. ¿Alguna vez has considerado o han considerado cuánto tiempo ocurrió entre la creación de Adán y Eva y la caída? Vamos de capítulo 2, su creación, matrimonio, al capítulo 3, inmediatamente la tentación y la caída. ¿Cuánto tiempo podría haber sucedido o, digamos, ocurrido antes que cayeron en pecado? Suficiente como para que le ponga nombre a todas las bestias. Bueno, pero eso él hizo el sexto día, según el relato de Pastor, Génesis ¿se 2. podría tomar como un hecho el tiempo en el que tuvieron el primer hijo? Sí, Porque hasta que ellos no, después de la caída, o sea, fue en la caída la primera vez que, bueno, tuvieron descendencia, va por lo que dice las escrituras, pero después o sea, no se puede tomar eso como un hecho del tiempo que haya pasado, transcurrido entre la tentación y después de la caída. bueno, miramos. Capítulo 3 es el relato de la caída. Capítulo 4, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel, a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, decayó su semblante. Ahora, por lo general entendemos que tuvieron a Caín y a Abel después de haber caído en pecado. Puede ser que lo tuvieron antes, y Abel y Caín estaban presentes cuando sus padres pecaron. Puede ser, no dice. Pero es llamativo que Abel trajo una ofrenda de las ovejas, o sea, lo mató. Y Dios ya había matado unos para dar pieles a Adán y Eva con que cubrirse, dándonos a entender desde aquel entonces que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, por un lado. Caín mata a Abel y Dios entonces le echa y él se va. Luego leemos en el capítulo, o al fin de capítulo 1, capítulo 4, verso 25-26, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín.
Y a Set también le nació un hijo y llamó a su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Capítulo 5. ¿Cuántos años tenía Adán cuando nació Set? 130. 130. Entonces, no sabemos cuántos años tenían cuando nacieron Caín y Abel. Puede ser que eran pocos años antes de Set. O sea, puede ser, como tenía 130 cuando nació Set, puede ser que Adán y Eva hubieran vivido hasta 100 o 100 y pico de años antes de la caída. En ese estado de santidad positiva, naturaleza santa. Puede ser que ocurrió poco tiempo después de su creación. Pero estamos ahí luchando, o sea, existe esa posibilidad. Ahora, sigamos. La capacidad mental del hombre. Tenía un intelecto libre. Al decir libre, queremos decir que el intelecto de Adán fue libre de los efectos degradantes del pecado que resultaron de la caída. Cuando llegamos a la doctrina del pecado, vamos a hablar de eso un poco más. Los llamamos los efectos noéticos del pecado. Noético quiere decir de la mente, del nous, el término griego. El intelecto de Adán fue libre de los efectos degradantes del pecado que resultaron de la caída. Efesios 2:3 dice que en nuestro estado pecaminoso, siguiendo la voluntad de los pensamientos, de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Punto B, Adán tuvo la capacidad, esto es llamativo, la capacidad de percibir las características innatas y los rasgos de los animales, mantener esas características en su memoria y después de observar todos los animales que Dios creó, Adán pudo recordar la característica distinta de cada animal y dar nombres a los animales que les correspondían. En tal manera, Adán dio nombres a todos los animales en unas horas durante el sexto día de la semana de la creación. Ahora, es importante entender que no existían todas las diferentes especies como hay hoy día. Fue un creacionista que había primeramente determinado e identificado lo que es la clasificación de comenzando con reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Usamos los últimos dos, género y especie, para nombrar
todos los animales creados por Dios, inclusive al hombre. El hombre es Homo sapiens, ¿ok? Género Homo sapiens es la especie. Pero si vamos arriba de eso, otra vez, tenemos especie, género, subiendo en la clasificación taxonómica, tenemos familia, orden, clase, división y reino. Entonces, es muy probable que Dios creó o las familias o las órdenes de los animales y que de ellos entonces descendieron por procreación las diferentes familias, géneros y especies. Por ejemplo, yo mencioné el especie, género. Estoy buscando un ejemplo aquí. A ver, acá encontré algo. A ver, por ejemplo, el hombre es del reino animal, filum chordata, clase mamalia, orden primate, familia hominidae, género Homo, especie sapiens. La vaca es del reino animal, filum chordata, clase mamalia, orden Artiodactyla, familia Bovidae, género Bos, especie Taurus. Entonces, si subimos en la clasificación taxonómica, puede ser que Dios creó a las familias y luego lo dividen de géneros y especies. Al pasar los años, los siglos, los milenios, iban desarrollando los diferentes géneros y especies. Por lo tanto, no tuviese Adán que nombrar todos los diferentes tipos de vacas, gatos, perros y así, sino el super perro, el super vaca, el super felino y así. Entonces no tenían millones de animales para nombrar en unas horas, sino más bien estas familias. ¿Me explico o estoy confundiéndoles? Sí, pastor. Bueno, uno, O sea, ¿usted se refiere a microevolución? no. Bueno, la microevolución es más bien el desarrollo de rasgos dentro de la especie. La Ok. microevolución existe. La macro, donde una especie puede reproducir y producir otra especie, nunca ha ocurrido. Hay barreras genéticas formadas en la creación. ¿Ok? Bueno, espero que no les haya confundido con esto. Número 2, tenía un lenguaje. O sea, el hombre tuvo un sistema de lenguaje, un vocabulario que recibió en su creación, que le capacitó a comunicarse con su Dios y con Eva y con los demás seres humanos después. La capacidad de comunicarse con Dios, con Eva, llamándola varona, porque de varón fue tomada, de poder apreciar y luego expresar ese aprecio. También tuvo una capacidad creadora.
en cuanto a su capacidad mental. El hombre tuvo la capacidad de inventar, fabricar y utilizar varias herramientas para labrar el huerto de Edén. Esto implica un conocimiento de las plantas, un entendimiento de cómo cuidarlas y la capacidad de adquirir las herramientas y ayudas necesarias, al decir adquirir, de inventar, de fabricar. Por supuesto, no tenían ferreterías ahí a la vuelta del huerto de Edén. Y también, número 4, pasando a la página 13, tuvo un sentido estético. El hombre tuvo la capacidad de apreciar la hermosura de la creación y de la mujer creada de su costilla. Tuvo la capacidad de apreciar la hermosura de la creación de la mujer creada y de su costilla. Génesis 2:15. Lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, lo guardase. Versos 22 y 23, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. También, punto 6, encontramos el señorío del hombre en la creación, especialmente en los hombres, en los animales. El señorío original resultó de la imagen de Dios en el hombre, número 1. Génesis 1, versos 26 y 28, la palabra señorearse es de la palabra hebrea radá, que quiere decir dominar o mandar. También ocurre en Salmo 8. El señorío original fue destruido por la caída del hombre. Entonces el señorío original del hombre en los animales resulta del temor que Dios puso en los animales hacia el hombre. Génesis 9:2 explica esto. El señorío original será restaurado en el milenio. Leemos esto en Isaías, tanto capítulo 11, versos 6 a 9, como 65-25. Ahora, estos textos ya hemos visto las responsabilidades originales del hombre en el huerto, era llenar la tierra, multiplicarse y llenar la tierra. Número 2 era sojuzgar la tierra. Génesis 1:28. La palabra hebrea kavash quiere decir pisotear, someter o violar, pero no en el sentido malo, sino lo tenía que gobernar y reinar sobre la tierra. Tenía que señorear en los animales y también el hecho de tener una dieta vegetal. Podía comer de todos los árboles y plantas. Tenía que labrar y guardar el huerto. O sea, fue dado trabajo antes de la entrada del pecado, demostrando que el trabajo es algo innato que nosotros como hombres necesitamos realizar. Y abstenerse del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por último, esta noche, la dieta original del hombre. Originalmente el hombre era vegetariano.
Los animales también eran herbívoros. La fuente de alimento para el hombre consistió en toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Génesis 1, 29, 30. Y desde que no hubo muerte en ninguna forma, el hombre no comía carne. Solamente después del diluvio, el hombre tuvo permiso de comer carne. Génesis 9:3. Vemos esto. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea, de drenar la sangre del animal antes de cocinar y comerlo. Y los animales llegaron a ser carnívoros después de la caída. Entonces, Tiranosaurio Rex no comía carne hasta después del diluvio. Cuando bajó del arca, era chiquito. Y a partir de ese momento podía comer carne. Muy bien. Vamos a parar aquí. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Vamos a parar la grabación.